Soy el ingeniero Johnny Yampara y hoy vamos a hablar sobre el proceso de confección. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son que el estudiante pueda definir las fases del proceso de confección, esto es, la fase de desarrollo de producto y la fase de producción como tal. El segundo objetivo es que el estudiante pueda distinguir las operaciones que se realizan en cada una de estas fases. Y finalmente, que el estudiante comprenda la importancia de la industria de confecciones. Comencemos con un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Hemos hablado acerca del proceso textil, que comienza con el tema de la materia prima, sus distintas fuentes, el tema de la preparación de las fibras para la hilandería, el proceso de hilandería cuyo producto es el hilo, la tejeduría, finalmente el tema de los acabados, ¿no? Aquí termina el proceso textil. El producto final del proceso textil es la tela, y esa es la materia prima del proceso siguiente del que vamos a hablar hoy, que es el proceso de confección. ¿Qué se hace en el proceso de confección? Se inicia todo en la fase de desarrollo, es decir, una fase creativa donde se comienza con el diseño, una idea del producto. Esa idea del producto se va perfeccionando en la medida que coordinamos con el mercado, con algún cliente, para cumplir sus expectativas. Y ahí entra la parte de ingeniería. ¿Por qué? Porque la parte de ingeniería sistematiza toda esta información de esta fase, en la cual vamos desarrollando una muestra. Y entonces tenemos información técnica que se resume en lo que llamamos la ficha técnica del producto. Una vez que tenemos esta ficha técnica, tenemos la muestra y seguramente tenemos un pedido. El pedido ya sea de algún cliente o alguna línea de producto que sea validado en el mercado, entonces pasamos a la fase donde vamos a reproducir de manera masiva y serial ese producto. Esa es la fase de producción. Y entonces ahí lo que hacemos es producir, ¿no?, grandes cantidades de ese producto que hemos desarrollado previamente. Entonces vamos a hablar hoy sobre este proceso, el proceso de confección, que tiene dos fases: una fase de desarrollo donde se perfecciona el producto y se genera la información técnica, y una fase de producción donde se replica todo lo que se ha diseñado y definido en la fase de desarrollo. ¿Para qué? Para poderlo producir de manera masiva, de modo que podamos eso comercializar. Comencemos esto entonces con un video que nos ayude a esta comprensión. Todo comienza en esta fase, la de corte, donde tenemos una orden de producción, ¿no? Ya estamos hablando del ámbito específicamente de producción. Se corta, una vez que se ha marcado o se ha impreso el tema de la marcada, como vamos a ver más adelante. Aquí se revisa, ¿no?, el tema del corte. Esto luego pasa a la fase de producción, que sería la de confección, donde se hace uso del hilo fundamentalmente y las máquinas de costura, ¿no?, para completar el tema de la confección. Y aquí hay algo que tenemos que resaltar, es el tema de la participación de la mano de obra en cada uno de los procesos. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí hay un uso masivo de máquina, tecnología y mano de obra. Es un equipo, es un sistema en realidad técnico-social, por eso se utiliza esa definición. Hay también procesos ya mecanizados, pero fundamentalmente aquí quien participa de manera intensa es la mano de obra. Una vez que se ha terminado el producto, se hace el acabado aquí. Se quitan los hilos, se vaporiza, como vamos a ver más adelante, se dobla, se embolsa y se empaca, ¿no? En este lugar están acondicionando ya la presentación de la prenda. Ahí se contabiliza, ¿no?, el número de prendas que está produciendo, porque el pago es por unidad producida. Ahí están ya acondicionando para la venta final. Pasemos ahora a una descripción de cada uno de estas fases, ¿no? La primera fase, que no se veía en el video, es precisamente la fase de desarrollo de producto. Esa es la primera fase de todo lo que es el proceso de confección. La fase de preproducción comienza con el diseño. El diseño es la parte creativa. Aquí nace el tema de la idea, ¿no?, la idea de la prenda. Y esto se plasma en bosquejos y juego de colores
para que luego se vayan creando colecciones de este conjunto de ideas, ¿no? De prendas. Y estas colecciones están orientadas por las tendencias de moda, también por el mercado y también por los objetivos de la empresa, ¿no? A qué mercado está dirigiendo sus productos. Esta fase, la de preproducción, o sea, la fase de desarrollo de producto, también sirve para realizar la negociación, ¿no? Con el cliente o para hacer pruebas en el mercado. Si la empresa está en contacto con algunos clientes, los clientes le van a hacer algún requerimiento sobre el tipo de producto que necesiten, y en esa interacción, ¿qué es lo que va a generarse? Van a generarse muestras, ¿no? El cliente va a decir necesito un chaleco, la empresa le va a tener que entregar una muestra para que el cliente verifique las medidas, y en otro caso también haga la verificación de los materiales y el acabado. También le va a solicitar una cotización, y en función a eso se puede concretar un pedido. En todo caso, en esta fase entonces se generarían tres elementos: un pedido que daría viabilidad al siguiente proceso, que es el de replicar esa muestra que se ha hecho en la fase de desarrollo de manera masiva, quiere decir en gran cantidad. Una muestra que va a ser como la bandera, ¿no? Que ha sido aprobada en esta fase, y la información técnica. La información técnica tiene tres fichas importantes. Una es la de medidas, o sea, de qué tamaños van a ser las prendas. La segunda es la de confección, es decir, cómo se va a ensamblar eso, en qué orden, con qué tipo de máquinas, etcétera. Y finalmente la de materiales, en qué material se van a hacer ese tipo de productos, tipos de tela, si lleva botones, etiquetas y otros. Entonces aquí termina la fase de preproducción. La fase de preproducción, ¿qué busca? Un pedido, es decir, concretar un pedido de algo que se ha desarrollado en esta fase. Con ese pedido empieza la fase de producción. Ya tenemos, recuerden, la información técnica, tenemos una muestra y tenemos una cantidad, quiere decir la cantidad del pedido. Y entonces empezamos el proceso de corte. En el proceso de corte, ahí sí estábamos viendo algunas fotos en el video. Se hace el tendido de la tela, se marcan los moldes, ¿no? De la prenda, se marcan los patrones y se realiza el corte con unas máquinas que son las cortadoras. Se hace la revisión de las partes, cuántas partes teníamos que cortar, si el corte está parejo, y finalmente se hace el habilitado. El habilitado significa contar, por un lado, todas las partes que se requieren para la prenda final, por otra parte adicionarle todos los insumos que se van a necesitar para la siguiente sección, que es la sección de confección, donde se van a unir estas partes cortadas, y entonces necesitamos los hilos, las etiquetas, todo el listado de materiales que van a ser necesarios para terminar este producto. Ahí vendrán, ¿no? Eso se llaman navíos. Vendrá el tema de los cierres, botones, etiquetas. Las etiquetas serán de marca, de talla, de composición, y un conjunto de elementos que pueden necesitarse para concluir la prenda. Entonces aquí termina la fase de corte. Comienza con la tela, se tiende, se marca, se corta, se revisa, se habilita y se registra, y después se manda a la siguiente sección. La siguiente sección es la de confección como tal. En esta fase, la de confección, se arman las partes cortadas, se ensamblan a través de costuras. Estas costuras se realizan a nivel industrial con máquinas, ¿no? Existen máquinas que pueden trabajar durante 5 o 10 días seguidos sin problemas, porque tienen ese acondicionamiento, ¿no? Para un trabajo industrial. No son las máquinas caseras, por supuesto. Entonces, mediante estas máquinas, en la secuencia de operaciones, lo que se hace es ir ensamblando las partes que se han cortado en el proceso anterior. Se hacen en un orden, ¿no? Para lograr el producto que se desea. Y este orden está dado en el paquete técnico, ¿no? En la ficha de confecciones. Y finalmente se tiene el acabado. En el acabado lo que se hace es acondicionar el producto para ya su entrega al cliente, ¿no? Porque recuerden que acabamos de confeccionar utilizando hilo y aguja y unas máquinas industriales. Normalmente esto sale con hilos, ¿no? Hilos que hay que irlos
cortando. A esa operación se denomina deshilachado. Luego, como es un proceso de manufactura, como vimos en el video, participa mucha mano de obra, muchas personas manipulan el producto. Es necesario un control de la calidad de la tela, las costuras y la presentación. ¿Qué puede pasar en la tela? Puede haber un defecto del proceso textil, puede haber también manchas de manejo en la tela, y por otro lado puede haber problemas en las costuras resbaladas, que haya saltado puntada, que la máquina no esté bien calibrada, que la aguja esté con la punta mochada y esté picando la tela, etcétera. Todo esto se inspecciona, y como es un proceso de manufactura, la inspección es al 100%. ¿Qué significa? Que hay que revisar cada una de las prendas, ¿sí? Finalmente hay que ver el tema de la presentación, y para eso se vaporiza. Se utilizan unas planchas que usan vapor, y con esto se logra eliminar el tema de las arrugas, y se controlan las medidas, ¿no? De acuerdo a la ficha técnica de medidas, cuánto tiene que medir al ancho, al largo, etcétera, por talla. Finalmente se doblan, se embolsan y se embalan para el transporte final. Entonces hay un conjunto de operaciones que implican el proceso de acabado. Este esquema resume, ¿no?, todo lo que se hace en las dos fases. Hay dos fases entonces en el proceso de confección: una fase de preproducción, que tiene que ver con el diseño, el desarrollo de los patrones. Los patrones en realidad son los moldes, ¿sí? Se hacen en papel, hay que cortar esos moldes, hay que realizar la muestra, hay que ver el calce de esas muestras de acuerdo a algún maniquí, y finalmente aquí se genera la hoja de medidas. Por otro lado, hemos conseguido tela. Una vez que hemos medido y hemos sacado los moldes, conseguimos la tela, y con la tela hacemos la muestra, ¿no? Confeccionamos una muestra. La muestra, una vez más, la evaluamos, etcétera, y vamos generando aquí información técnica. Lo más importante, ¿quiénes participan? Un diseñador, un patronista y un técnico muestrista, se dice, quien ensambla la muestra. La muestra normalmente no se mezcla con producción, porque producción ya tiene un ritmo, las máquinas están preparadas de alguna manera, y no es posible confeccionar un producto individual, tal vez con otro tipo de costuras, porque puede afectar el desarrollo de la parte productiva. Entonces, lo habitual es que tengamos una sección de muestras aparte del proceso de confección. ¿Cuál es la salida de este punto? Habíamos dicho la información técnica, una muestra y un pedido. Con eso recién habilitamos esta parte, sobre todo con el pedido. Tengo pedido, ¿qué quiere decir eso? Que ya no voy a hacer muestras. Las muestras con suerte son de 1 a 4 prendas. Entonces aquí ya no en producción, de hecho que van a ser lotes más grandes, y lo que hay que hacer es sistematizar todo el proceso. Entonces se agarran los moldes, se marcan los moldes, y con uso de las máquinas lo que se hace es cortar. Se tiene la parte cortada, se revisa, y entonces se pasa, se habilita y se pasa. Aquí es donde lo habilitamos, el tema del hilo, todos los insumos que se necesiten, y lo pasamos al área de confección. En el área de confección utilizamos la tecnología de las puntadas. Cada máquina de costura tiene una función. No podemos hacer todas las costuras con una sola máquina, ¿no? Entonces en esta parte de confección lo que se hace es eso, ver la tecnología de las puntadas para poder ir ensamblando el producto. Una vez que tenemos el producto, vamos al acabado. Y en el acabado, la operación, digamos, relevante es la inspección, que está con esta lupa, quiere decir que revisamos la prenda al 100%, y también vaporizamos, quiere decir que eliminamos las arrugas. Doblamos, embolsamos y empacamos y despachamos, ¿sí? Entonces no olviden, el proceso de confección tiene dos fases: la de preproducción o desarrollo de producto, y la fase de producción. En preproducción lo que se hace es generar una idea por parte del diseñador. Se hace el molde, se hace la muestra y se genera información técnica. En la fase de producción hay tres fases: el corte, la confección y el acabado. Las operaciones en el corte son el tema de el tendido, el marcado, el cortado, la revisión y el habilitado. Luego viene ya confección. En confección lo que se hace es unir la tecnología con la mano de obra para ensamblar la prenda.
y finalmente el acabado, donde se cuida la presentación y se verifica la calidad del producto. ¿Cuál es la importancia de la industria de confección? La industria de confección es un rubro por excelencia de la industria manufacturera. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la industria manufacturera, la industria que más empresas tiene en Bolivia y en el Alto sobre todo, es la industria de confecciones. En otras palabras, hace también uso intensivo de mano de obra, como hemos visto, ¿no? A diferencia de la industria textil, donde hay predominio de máquinas grandes, aquí las máquinas son más pequeñas y participan muchas más personas que en el proceso textil, ¿sí? Genera empleo y requiere relativamente un capital bajo de inversión. Comprarse estas máquinas industriales no implica inversiones grandes, como el caso de una tintorera, digamos, o una hilandera, que son máquinas primero en envergadura grandes, requieren instalación, mantenimiento muy especializado, y en este caso no. En el caso de la industria de confecciones, la inversión es relativamente baja. Por ejemplo, una máquina recta pueden conseguir en 1400, 1500 bolivianos. Entonces ya con una máquina recta y una overlock está alrededor de 2500 bolivianos, es decir, con unos 4000 bolivianos, ya podemos tener un pequeño taller que puede empezar a producir. Requiere aproximadamente 2.5 metros cuadrados por cada máquina de confección para su implementación. Entonces, espacialmente y comparativamente con la industria textil, la industria de confecciones requiere espacios pequeños, y normalmente los talleres de las microempresas están instalados en las viviendas, ¿no?, de las personas que están emprendiendo. Este es uno de los negocios de emprendimiento más accesibles. Y en la ciudad del Alto se estima que existen más de 100.000 microempresas, micro y pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de prendas de vestir. Entonces, si alguien de la carrera de ingeniería textil se va a especializar en este tema de la industria de confecciones, tiene mucho donde apoyar, ¿no? Porque aquí se estima que de cada 100 empresas que nacen cada año, 90 cierran sus operaciones pasado el primer año de funcionamiento. ¿Por qué? Porque no tienen la parte técnica que coadyuve su competitividad en el mercado, ¿no? No saben manejar el tema de costos, el tema de los flujos, los tiempos de respuesta, el tema de la tecnología como tal para el cálculo de sus capacidades, tiempos de entrega, reducción de costos, y entonces lamentablemente el primer año cierran, ¿no? Entonces esa es la importancia de la industria de confecciones. Hay muchos emprendimientos, no hay capacitación técnica, no hay administración técnica, es accesible y lo más importante, genera empleo. Por eso hay que fortalecer esta industria. Entonces, como trabajo, les adjunto a este video otro en el cual está de manera descriptiva el tema del proceso de confección. Lo que tienen que hacer es elaborar un diagrama de bloques de las operaciones que puedan distinguir las operaciones, ya sea de preproducción o de producción, en el video, y lo hagan en un diagrama de bloques, ¿sí? Ese es el trabajo final de la clase. Nos vemos la siguiente.